Mi nombre es Alex Baro García de la Luz. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Y les voy a presentar del tema de presión en mecánica de fluidos. Empezamos con la presión absoluta manométrica. Definición de presión absoluta. La presión absoluta se aplica al valor de presión referido al ser absoluto o vacío sin presión atmosférica. Es la presión respecto al vacío total. Se denota con el subíndice ABS. La definición de presión manométrica. La presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica. Se define como la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica predominante. Se denota con el subíndice MAN. Y la ecuación que relaciona los sistemas de medición de presión son presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. La presión atmosférica es un punto en un punto corresponde al peso de la columna vertical del aire que se alza sobre una unidad de superficie con centro en ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Por tanto, la presión atmosférica disminuye con la altitud. Algunos conceptos clave que necesitamos conocer son que, número 1, un vacío perfecto es la presión más baja posible. Una presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva. 3. Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se le llama vacío. 4. Una presión manométrica se expresa en las unidades de presión manométrica o PSI por G. 5. La presión absoluta ha de expresarse en las unidades de presión absoluta o PSI BRA. 6. La magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y condiciones climáticas. La presión barométrica, como la que se emite en los reportes de clima, es un indicador de la variación continua de la presión atmosférica. La relación entre presión y elevación. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio en la profundidad o elevación. Elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama H. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula por medio de cambio en la presión igual al peso específico del líquido por el cambio en la elevación. Algunos datos importantes que debemos conocer es que, número 1, la ecuación solo es válida para un líquido homogéneo en reposo. 2, los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. 3, el cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. 4, la presión varía en forma lineal con el cambio de la elevación o profundidad. 5, una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Esto es lo que ocurre cuando alguien se sumerge en una alberca. Y número 6, un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. Ahora, el desarrollo de la relación presión-elevación. La relación entre un cambio en la elevación de un líquido H y un cambio en la presión del P es la siguiente. Variación en la presión es igual al peso específico del líquido por la elevación. Debido a que todo el cuerpo de un fluido es estacionario y se encuentra en equilibrio, el cilindro pequeño del fluido también está en equilibrio. Los conceptos para que un cuerpo se halle en equilibrio estático, la suma de fuerzas que actúan sobre él en todas direcciones debe ser igual a 0. Y aquí tenemos este gráfico. Ahora en el siguiente dice, la presión en cualquier nivel horizontal en un fluido estático es la misma, asimismo la presión en una frontera y por tanto la fuerza que se debe a ella actúa en forma perpendicular a dicha frontera, entonces las fuerzas están balanceadas por completo alrededor de los lados del cilindro. Es esta imagen. Ahora el siguiente dice, a la diferencia de la elevación entre las partes superiores e inferiores del cilindro se le denota como dz, donde dz es igual a z sub 2 menos z sub 1.
Al cambio de presión en el fluido entre el nivel del fondo y el nivel de la parte superior del cilindro se le nota como dp, por tanto, delta P, perdón, por tanto, P sub 2 es igual a P sub 1 más delta P. Ahora vamos con el tema de líquidos. Se considera que un líquido es incompresible, así su peso específico es constante. Aquí tenemos una integral que dice: al efectuar el proceso de integración y aplicar a los límites de esta, se obtiene que P sub 2 menos P sub 1 es igual a menos el peso específico por Z sub 2 menos Z sub 1. Para conveniencia definimos delta P, que es igual a P al cuadrado menos P sub 1, y H, altura, es igual a Z sub 1 menos Z sub 2. Y la ecuación se transforma en lo que tenemos. Versión de la presión es igual a el peso específico por la altura. Los signos de delta P y H se asignan en el momento de usar la fórmula, pero hay que recordar que la presión se incrementa con la profundidad en el fluido y viceversa. Ahora los gases. Debido a que un gas es incompresible, su peso específico cambia conforme la presión también cambia. Para llevar a cabo los procesos de integración de la ecuación que vimos hace un momento, se debe conocer la relación entre el cambio en la presión y el cambio en el peso específico. Aquí está la ecuación. Y la relación es diferente para gases distintos. Ahora la paradoja de Pascal. ¿En qué consiste? La presión en el interior de un líquido es mayor que la existente en la superficie y siempre es la misma en todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad. Como los recipientes están abiertos a la atmósfera, la presión externa es la misma en todos ellos, y la presión interna en cada punto depende únicamente de la profundidad a la que se encuentra. Por tanto, la presión no depende de la cantidad de líquido que hay en el recipiente por encima de un punto, sino de la profundidad a la que se encuentra dicho punto. ¿Qué ocurriría si modificáramos la presión externa a la que está sometido el líquido en el recipiente? Si aumentamos la presión externa, por ejemplo, aplicando una fuerza sobre la superficie exterior, el aumento de presión es el mismo en todo el líquido, lo cual se conoce como principio de Pascal. Y aquí tenemos que el incremento de presión en la superficie de un fluido incompresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Bueno, ahora vamos con el tipo de manómetros. El manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o un líquido como agua, aceite o aire, etc. Aquí tenemos el diferencial del tipo U. En los manómetros en U se sugiere la presión al desplazarse un líquido. Para eso se llena hasta la mitad con agua u otro líquido un tubo de cristal con una presión de U. Cuando se crea una presión diferencial entre los dos lados de la U, entonces la columna del líquido se desplaza hacia el lado con menor presión. El manómetro de tipo pozo. Un manómetro de tipo pozo es similar al manómetro de tubo en U, pero tiene algunas diferencias importantes. En el extremo cerrado del manómetro hay un gran pozo del que el líquido sube y baja de acuerdo con la presión. Ahora el manómetro tipo yo inclinado. El tubo principal del manómetro está inclinado sobre una pendiente en lugar de estar vertical. Esto tiene la ventaja de permitir tomar la lectura en unidades más pequeñas. Y el barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Es el peso que la atmósfera ejerce en un lugar en la superficie del terrestre determinado. Y por eso sería todo. Muchas gracias.